Y por favor, puede orar para comenzar. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso, venimos aquí reunidos ante tu presencia, Señor, dando gracias primeramente, Señor, por este lugar, Padre Santo. Dando gracias por los maestros, Padre Celestial, y tu palabra, Señor, que nos alimenta y nos fortalece, Padre Santo. Padre, venimos ante ti en esta noche con nuestros corazones, Señor, dispuestos a aprender, Padre. Queremos recibir, ser llenos de tu Espíritu, Padre Santo. Danos sabiduría celestial, mi Dios. Tu palabra dice que si pedimos esa sabiduría celestial, Padre Santo, tú la provees, Padre Santo. Que cada cual en este lugar, Padre Santo, salga de aquí con un sentido diferente, con sabiduría en su mente celestial, Padre Santo. Con un conocimiento de quién tú eres, quién has de ser cuando tú vengas por tu pueblo, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No me pasa. Dios los bendiga. Amén. Vamos a continuar. Llegamos hasta el capítulo número 6. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 6, que son la apertura de los sellos. Del capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 8, verso número 5. Rosa, búscate Daniel 8:25, por favor. Brenda, segunda Tesalonicenses 2:9. Miriam, Mateo 24, verso número 7 y verso número 29. Rey, Hechos capítulo 2, verso 20. La que di antes de eso fue Mateo 24, verso 7 y verso 29. La que le di a Rey. Hechos capítulo 2, verso 20. Yoli, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Mucha cita, mucha cita. Chris, Joel, capítulo 1, verso 15. Mercedes, tú no puedes, no puede, ¿verdad? ¿Y yo? Joel, capítulo 2, verso 1. Mina, Joel, capítulo 2, verso 11. Lidia, Joel, capítulo 2, verso 31. Son 3 citas en el libro de Joel. Tenía otra cita por aquí. Chiqui, búscate Ezequiel, capítulo 6, y de ahí creo que me va a leer los versos 1 al 7, creo que son. Si no, yo te digo cuando pare. Déjame chequear. No, perdón, no es Ezequiel, es Zacarías. Zacarías, capítulo 6, versos 1 al 8. Sí, no está funcionando el... Perdón. Zechariah 6, verses 1 through 8. Yes, ok. Entonces vamos a comenzar, ya oramos, ¿verdad? Vamos a comenzar. Vamos al capítulo número 6 de Apocalipsis y vamos a comenzar a leer ahí. Capítulo 6, versos 1 y 2, Artemio, léete eso, por favor. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Sigue. Miré y he
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro. No. Versos 1 y 2 solamente. Ok, versos 1 y 2. Está bien. Primer sello, caballo blanco. El caballo blanco es un conquistador. Al Cordero abrir cada uno de los sellos, uno de los seres vivientes le dice a Juan: ven y mira. Y un caballo blanco, un caballo montado por un jinete, salen aparentemente en la tierra. Acciones que están en el cielo están determinando eventos que suceden en la tierra. El primer caballo es blanco, con un jinete que lleva un arco y con una corona sobre su cabeza, cabalgando, venciendo en la conquista. Caballo blanco, primer sello abierto, caballo blanco. El jinete tiene un arco, pero no tiene flechas. Lo que indica que a pesar de que es militarmente fuerte al principio, él va a conquistar al principio con la diplomacia. Puesto que él lleva una corona, sabemos que tiene éxito en sus esfuerzos. ¿Quién es este jinete sobre el caballo blanco? Muchos dicen que ese jinete es Jesucristo. Ese no es Jesucristo. Ese no es Jesucristo. Ok, ¿quién es el jinete? No puede haber ninguna duda de que es el anticristo. El anticristo, quien a través de engaños y maniobras inteligentes va a traer una paz falsa al mundo, pero la paz no va a durar. Vemos la subida al poder en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 25. No lo lea todavía. El anticristo llegará a la escena en los últimos tiempos y asumirá el poder con sagacidad de diplomacia. Él no va a tomar control por la fuerza, sino engañando a los líderes del mundo con la idea de que él puede ofrecer la paz y a los corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Amén. Eso está hablando del anticristo. Daniel capítulo 8, verso 25. El anticristo hace un pacto con Israel. Eso lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Eso no lo vamos a leer, lo puede escribir. Daniel, capítulo 9, verso. La puerta de atrás está trancada. Sí. Hay alguien en la puerta. Daniel 9, 27 indica que el anticristo hará un pacto con Israel durante 7 años que se rompe en la mitad de la tribulación cuando conviene a sus propósitos. Este pacto solo servirá para mantener a los hijos de Israel de buscar a Dios. Al igual que buscaron a Egipto en el Antiguo Testamento, van a buscar ayuda y alianza con el anticristo por los primeros 3 años y medio. Ahora, en Apocalipsis capítulo 17, verso 8, el anticristo aparentemente muere y es resucitado. Aparentemente, acuérdense que dije aparentemente, ¿ok? El anticristo va a morir y ser resucitado, ¿verdad? Y eso establece que la bestia que has visto era y no es y va a salir del abismo y ir a su perdición. Eso habla del anticristo. Nosotros vamos a hablar de eso luego. Él no muere. Dice que recibe una herida mortal, pero su herida es sanada. Ahí no se menciona la palabra resucitar. Dice que su herida mortal es sanada, significando que él no muere. Es un engaño, engañan a la gente. Ahora, la herida de anticristo puede parecer mortal, pero la curación milagrosa del diablo traerá la curación
y la restauración de la vida del anticristo. Según la enseñanza de John Wolver sobre este asunto, la Biblia dice que su herida mortal fue sanada, pero como dije anteriormente, no dice que el anticristo realmente murió y fue resucitado de entre los muertos por el de Satanás. Este escenario se aplicará a lo que dice la Biblia con respecto al engaño del anticristo en los últimos tiempos. Aunque el anticristo y el falso profeta realizarán varios milagros, el anticristo también hará muchos prodigios mentirosos, según a los Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Entonces, una resurrección fraudulenta seguramente será uno de ellos. Su resurrección no sería más que una mentira engañosa. Acuérdense que Satanás es el engañador y va a engañar a la gente. Se van a pensar que él resucitó al anticristo, pero no, porque el anticristo no murió. Dice que su herida mortal fue sanada. No dice que él fue resucitado. ¿Está bien? Ahora, la herida de la bestia parecería mortal y su resurrección parecería milagrosa, pero en realidad era Satanás sanándolo de lo que parecía una herida mortal. Acuérdense que el diablo hace milagros. Y dice que aún engañará, si fuera posible, a los santos, a los justos. Vamos al segundo sello, capítulo 6, versos 3 y 4. Hermana Marilis. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo caballo es un caballo rojo, y eso significa que no habrá paz. No hay necesidad de quedarnos mucho tiempo en este sello. Cuando se abrió, Juan escucha al segundo ser viviente decir, ven y mira. Y un caballo rojo apareció y salió, cuyo jinete se le dio una gran espada y el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten entre sí. El simbolismo es muy claro. Rojo, el color del caballo, es un símbolo de sangre. Y la espada es un símbolo de guerra. Aprendemos de este sello que guerras son propensas en estallar en cualquier momento y que no habrá paz en la tierra hasta el regreso del príncipe de paz. Y eso lo vemos en primera a los Tesalonicenses 5:3, que tampoco vamos a leer. Hay varias citas que yo no di que no vamos a leer, cuando yo las las escriben. Ahora vamos entonces al capítulo 6, versos 5 y 6. Hermana, dale, léelo tu versos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Caballo negro. El caballo negro significa hambre y el jinete el conservador de alimentos. Cuando todos los hombres físicamente aptos se redacten para la guerra y no quede quien siembre y coseche las cosechas, el hambre está seguro de seguir. Tan grande será el hambre que se va a tomar 1 denario, un día de salario, para comprar unas 2 libras o 2 pintas de trigo. Y la ración diaria de un esclavo que se entiende por no herir, lo que se entiende por no herir el aceite y el vino, puede ser que como el olivo y la vid
no llevan sus frutos hasta algunos meses después de la cosecha de trigo y cebada y crecen sin mucha atención, sus cosechas no serían tan afectadas por la guerra y por tanto los olivos y las vides no serían brutalmente destruidos por los invasores. ¿Por qué? Porque se necesitaban para propósitos medicinales. 7 y 8, hermana. Léame los versos 7 y 8. Sí. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que Pues, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. amén. Cuarto sello, caballo amarillo, pestilencia, muerte. Note el color de como un cadáver del caballo. No nos debe sorprender entonces cuando el jinete sobre el caballo amarillo se llama muerte. Y el Hades, no el infierno, el Hades, la tumba, lo sigue. Sigue a la muerte como un monstruo feroz que se traga a las víctimas de la muerte. O sea, es como que si la gente fuera muriendo y la tierra se lo va tragando a los muertos. Porque dice, la muerte y el Hades lo sigue. ¿Ves? Ahora, los jinetes de los 3 primeros caballos se nos nombran, pero es muy claro quiénes son cuando no se nombran, pero sabemos quiénes son cuando ocurren los eventos. Aquí, sin embargo, el jinete se personifica y es llamado la muerte, y su consorte es llamado el Hades, que son compañeros inseparables. ¿Y por qué son compañeros inseparables? Porque Pues cuando la persona muere, ¿para dónde va? Para la tumba. ¿Ves? Son inseparables. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Muy bien, sigo, voy muy rápido. Ok, entonces vamos al capítulo 6, versos 9 al 11. Hermana Rosalén. Jimmy, 9 through 11. You can read in English if you have it in English. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren, that they that should be killed as they were, should be fulfilled. Amén. El quinto sello representa a los mártires bajo el altar. Poco después del comienzo de la tribulación, habrá una gran cosecha de almas en la cual millones vendrán a la fe en Cristo. La mayoría de estos santos de la tribulación serán asesinadas por las fuerzas del anticristo. Estas almas martirizadas clamarán a Dios para que vengue sus muertes, pero se le dijo que descansen un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo fueron. Imagínense, a pesar del mal del anticristo, a pesar de los horrores de la guerra y el hambre, la pestilencia, la muerte, Dios todavía está en control de los acontecimientos terrenales, incluso el número de los mártires que creen ha sido fijado por decreto divino. Como Pablo nos recuerda, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
Él llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 6, verso 8. Le voy a hacer una pregunta. Piensen muy bien antes de contestar, no sea muy ligero contestar. ¿Cuál será la única manera de ser salvo durante la tribulación? ¿Cuál que dijo usted? No dejar ponerse el sello. Ajá. Eso es algo que no puede dejar pasar, pero esa no es la manera de ser salvo. No tampoco. Lo tengo pensando. La única manera de ser salvo durante el tiempo de la tribulación es la misma manera de la única manera de ser salvo ahora, aceptando al Señor Jesucristo. Eso es lo único que salva a la persona. El dejarse cortar la cabeza y no dejarse poner la marca es porque estas personas aceptan a Cristo. Ellos mueren, le cortan la cabeza, los martirizan, van a morir de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque han aceptado a Cristo y no van a adorar a la bestia, ni van a recibir la marca de la bestia, y porque no reciben la marca de la bestia, los matan. Pero la única manera de ser salvo es a través de la sangre de Cristo. Acuérdense que van a haber 144,000 de las tribus de Israel que van a predicar el evangelio. Y yo creo que no solamente esos 144,000, yo creo que habrán personas que se queden, que sabrán qué es lo que está pasando y genuinamente se van a arrepentir y posiblemente les prediquen a otros. Pero la única manera de ser salvo es a través del Señor Jesucristo. There's no other way. Por eso yo dije una vez en la clase bíblica que la única manera de ser salvo es a través de Cristo ahora y durante el tiempo de la tribulación. Pero por muchos años hemos escuchado que nos han dicho eso, pastora, que la única manera es dejarse cortar la cabeza. No, eso es resultado de tú aceptar a Cristo, de negar aceptar el sello de la bestia. Pero son salvos porque aceptan a Cristo. ¿Me entienden? Sí, exactamente, esa es el fundamento a través de Jesucristo. There's no other way. Chiqui, yo quiero que tú mires la cita que te di a ti. Fíjese que no solamente en el Apocalipsis se nos habla de caballos y jinetes, en Zacarías también se nos habla de caballos. Zacarías capítulo 6, versos 1 al 8. Los 4 carros. Zacarías 6, del 1 a 8. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? El ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alzanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Que no solamente en el Apocalipsis nos habla de caballos que salen, aquí también nos habla de caballos, ¿verdad? Por eso yo dije al principio que si entendemos el Antiguo Testamento,
podemos entender el Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, muchas iglesias han olvidado que la persecución viene al verdadero creyente. Muchos enseñan que si usted no está viviendo prósperamente, tanto física como espiritualmente, que usted no está en posición correcta. Eso no es verdad, eso no es así, sino todo lo contrario es cierto. El mismo Jesús dijo: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hay iglesias que enseñan que si tú no estás en prosperidad, tú no estás bien con Dios. Eso es mentira. Eso no es correcto. Que si tú estás enfermo, tú no estás bien con Dios. Eso no es verdad. Son enseñanzas falsas. Debemos estar crucificados con Cristo. Debemos de tener nuestra carne bajo sujeción. Gálatas, capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano tiene tribulaciones que lo hacen fuerte. Nosotros no somos mejores que el Señor Jesucristo. Él sufrió. Nosotros también sufriremos. La diferencia de nuestro sufrimiento y el del Señor Jesucristo es que nuestro sufrimiento en general no es hasta la muerte. Es hasta la muerte. ¿Por qué? Porque nos amó. Juan no vio estas almas con sus ojos físicos, hablando de las almas que vio bajo el altar. Estas almas estaban esperando que el juez de toda la tierra interrumpiera el mal del diablo y su persecución de los santos que se quedaron. Su grito fue el mismo, en cierto sentido, los cristianos que dicen: ven pronto, Señor Jesús. Esto no es una amonestación al Señor, no estamos demandándole al Señor, sino que le estamos suplicando al Señor. Ven, Señor Jesús. Porque hay gente que le hablan a Dios como si le estuvieran dando órdenes a Dios. Señor, tú tienes que saber esto ahora mismo. ¿Qué es eso? Al Señor no se le habla así. ¿Quiénes somos nosotros para demandar y ordenarle a Dios que haga esto, haga lo otro? Tenemos que pedirle con humildad, siempre acordándonos que Él es Dios. Y muchas veces a la gente le falta respeto a Dios de tal manera: Dios está pasado. Eso conmigo no funciona. Porque para mí estar pasado es irte más de los límites establecidos. Y Dios hace como Él quiera, donde quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera, porque Él es Dios. Amén. No es una amonestación, sino que es una súplica. Estos mártires son muertos, son nuestros consiervos. Llegan al cielo de la misma manera que lo haremos nosotros, como dije anteriormente, a través de su fe en Cristo. El blanco de estas vestiduras blancas muestra que estos han sido victoriosos sobre los problemas en esta tierra, que a pesar de lo que le hicieron, fueron fieles, resistieron, ¿verdad? Vamos al sexto sello. Dame el próximo, Chris. Ese todavía. Ok. El sexto sello, Apocalipsis 6, 12 al 17, Brenda, please. Al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla,
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Sexto sello, terremoto, sol negro, luna como sangre, las estrellas caen del cielo. El sexto sello describe un juicio claramente de origen sobrenatural. Juan habla de un terremoto tan grande que todo monte y toda isla se removió de la tierra. Tal vez Juan se refiere a una enorme actividad volcánica, pues dice: el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. El material particulado dispersado en la atmósfera después de una erupción volcánica a menudo ha convertido el cielo negro y ha hecho que la luna parezca ponerse roja. El sexto sello trae desastres naturales de distintos tipos. Mateo capítulo 24, versos 7 y 29. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. E inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. La tierra y los cuerpos celestiales entrarán en convulsiones. En el libro de Joel, capítulo 2, versos 30 y 31, predice muchos de estos juicios en la naturaleza como señales del día del Señor. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ese fue el primer versículo que yo memoricé cuando me convertí. Hechos 2:20. Así que vamos, ¿verdad? Isaías capítulo 2, verso 29 nos habla de este terrible terremoto. En la Biblia en inglés dice earthquake, en español no dice earthquake. Está bien, yo lo busqué, yo me aseguré de buscarlo. Ok, en ese, ¿cuánto tiempo me queda? Me avisan, ¿ok? Porque yo, ok. En Ezequiel capítulo 32, versos 7 al 8, leemos acerca de la oscuridad del sol, la luna y las estrellas. En Mateo 24:29 leemos de esto mismo sucediendo en los cielos. Leemos del temblor espiritual que se llevará a cabo. Leemos que habrá una gran apostasía en la iglesia junto antes de que esto ocurra. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué es apostasía? ¿Ah? ¿Qué es apostasía? Alejándose de la fe. Negar la fe. Negar la fe. Todos estos cambios y convulsiones físicos sorprendentes causarán que un gran temor caiga sobre toda la clase de condiciones de hombre. 7 clases se nombran en el verso número 15 que ya no atribuirían tales cambios meramente a la ley natural, sino que verán la mano del Dios Todopoderoso en todo. Sabrán que esto viene por mano de Dios y que no es la naturaleza, como sea, Dios controla todo. Dice que se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes y le pedirán a los montes que caigan sobre ellos y los esconda del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:17 dice:
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál es la respuesta a eso? Nadie. Nadie. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que no se nos deja aquí para enfrentar esos horrores. Es estar listos y preparados para cuando Cristo se lleve su iglesia. Y no pasaremos por eso, ¿verdad? La manera de asegurarse de eso es entregarse a Jesús, hacer de él el Señor de nuestra vida antes de que sea demasiado tarde. Como resultado de estos primeros 6 juicios de los sellos, muchos incrédulos van a querer morir y esconderse de Dios, pero no podrán. El gran día de su ira es el día del Señor, el tiempo señalado del juicio de Dios sobre la tierra y sus habitantes. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por todo el Todopoderoso. Joel 2:1. Tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2, el 1 tú leíste, Mercedes. 2:11. Y Jehová dará orden delante del ejército, porque muy grande es tu campamento, fuerte es él que ejecuta tu orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:31. La luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esa es la cita que leímos en el libro de Hechos. ¿Ve? El gran día que se habla en el verso 17 comienza 3 años y medio de las peores cosas que se pueden imaginar. El último día tiene que ser el último juicio, condenación. ¿Para quién? Para los inconversos. Recuerde, el Apocalipsis está escrito para la iglesia, para los cristianos. ¿Qué hace el Apocalipsis? Mire, nosotros no tenemos que tenerle miedo a lo que dice el libro de Apocalipsis. Somos la iglesia del Señor. Amen. La iglesia no va a estar aquí cuando esto suceda. Yes. ¿Verdad? Hay gente que tiene miedo a leerlo. Esto nos anima a mirar hacia adelante a los cielos. También nos dice de las cosas terribles de las cuales seremos salvos cuando la ira descienda sobre la tierra y lleva a los cristianos verdaderos a dar testimonio a sus amigos y familiares mientras todavía haya tiempo. Sabiendo lo que está por venir, ciertamente no queremos dejar a nadie atrás. Queremos que todos sean salvos, ¿verdad? Hay un interludio ahora. Una pregunta, Heriberto. ¿Estos eventos van a suceder cronológicamente? Primero el blanco, segundo el rojo. Sí, sí, eso va. Se entremezcla, por lo menos este último, el terremoto, los meteoritos. Todo eso viene uno atrás de otro. Y porque como de hecho estamos viendo cada vez y escuchando cada vez más desastres naturales. Sí, pero acordémonos, hermanos, hay quien dice que estamos en el Apocalipsis. El Apocalipsis supone que sucediera el año pasado, de acuerdo a una persona ahí. Pero acuérdense, hermanos, que antes que todo esto comience a suceder, la iglesia se va. La iglesia se va. Ok, la iglesia no va a estar aquí. So, la iglesia no va a pasar por la tribulación. No, la iglesia no va a poder pasar. La iglesia se va. La iglesia se va. Cristo se lleva a la iglesia. Nosotros pasamos por tribulaciones, pasamos por dificultades, pasamos por enfermedades, pasamos por necesidades, pero no vamos a pasar por la tribulación. La iglesia se va. Lo que pasa es que la palabra dice que va a haber terremoto, pero eso son cosas que dicen que cuando tú la leyeras,
y esté floreciendo, que estemos preparados. Eso es lo que nos está diciendo. Estemos preparados porque cuando toda esta cosa está aconteciendo es que el Señor viene más pronto. El Señor viene y entonces tan pronto la iglesia se vaya, comienza todo esto. Sí, porque Pastor, principio de dolores. Yes. Pero por la tribulación no vamos a pasar. No, la iglesia no va a pasar. He estado viendo en los comentarios. Sí, hay diferentes creencias. Nosotros somos tribulacionistas. O sea, creemos que la iglesia se va antes de la tribulación. Hay quien cree que la iglesia se va a mitad de la tribulación y hay quien se cree que la iglesia se va al final cuando vaya a comenzar el milenio. Pero nosotros creemos que la iglesia se va antes. ¿Qué significa entonces? Veremos principios de dolores. Vamos a ver principios de dolor, vamos a ver sufrimiento, vamos a ver dificultades. Como dice Brenda, están sucediendo terremotos. ¿Qué está pasando ahora en Puerto Rico? Inundaciones. Vemos terremotos, vemos guerra, vemos todo esto sucediendo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que pronto viene el Señor y la iglesia se va. Acuérdense que la palabra dice que van a ver todo esto, pero todavía no es el fin. No, mira, dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ok, seguimos. Sí. El versículo que la palabra dice que esté despiertos y atentos, porque no sabe cuando el Hijo del Hombre viene. Porque cuando Dios le viene el hombre, cuando el Hijo viene a buscar a su iglesia, es que tenemos que estar preparados, porque no sé que viene. Entonces, todo lo que dice en el hecho es que viene. Hay que estar preparado en todo momento. Todo momento, porque no sabe. Mire, el caso está que ni el Hijo sabe cuándo va a sonar la trompa. Sí. Para Levantar. la iglesia ser levantada. Fíjense. Y hay mucha gente que han predicho a tal fecha se va a la iglesia, tal fecha. Pero se dice la Biblia que ni el Hijo lo sabe. Ni los ángeles, ni los hijos. Amén. Así. Vamos al capítulo 7. Aquí, ¿qué hora es? Las y 17 hasta las y media. Ok. Sí, falta aquí. Perdón. Ok, está bien, me quedan unos cuantos minutos. Sí. Pues vamos entonces al capítulo número 7 y vamos a ver un interludio. Dale al próximo, Chris. Dale al próximo. Ahí que vamos a llegar ahora. Ok, capítulo número 7, vamos a leer los versos 1 al 8. Madre, empieza tú. Verso 1, capítulo 7. Había 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Sigue, Irma. Vi también a otro ángel que subía de donde está el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Frank, can you read? Verse 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos criado en sus frente a los siervos de nuestro Dios. Saidan, verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Milka. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Lidia. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12 sellados. 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Milton. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados.
De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Hermana Carlota. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 11,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. Tenemos un interludio aquí. Aquí vemos los 144,000 sellados. Apocalipsis capítulo 7 es un paréntesis en la cronología de la revelación, demostrando el programa de la gracia y la salvación de Dios durante el periodo del juicio. La gracia de Dios va a estar disponible. La salvación va a estar disponible. Acuérdense que les dije que, y leemos que hay personas que van a ser salvas. Los vientos representan el juicio de Dios sobre la tierra y los 4 ángeles son ángeles de retención que retienen el juicio hasta que los 144,000 puedan ser sellados. El llevar el sello de Dios en sus frentes los protege de los juicios venideros. En Ezequiel capítulo 9, versos 4 y 6, leemos acerca de un caso similar en que antes de que la ciudad de Jerusalén fuese destruida por los babilonios, ángeles pasaron a través de la ciudad buscando y sellando a los fieles para protegerlos de la destrucción. Yo leería esa cita a alguien en Ezequiel capítulo 9, versos 4 y verso 6. Búsquelo. Ezequiel capítulo 9, versos 4 y verso 6. ¿Quién lo tiene? Léelo. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, imitar y matar, no perdonen vuestros ojos ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Amén. Ok. Vemos, cuando leímos de los 4 jinetes, leímos en el Antiguo Testamento también acerca de caballos que aparecieron, carros y caballos. Ahora estamos leyendo de los 144,000 sellados. Esta no es la única vez que la Biblia habla de personas selladas para que no sufran daño. Acabamos de leerlo ahora. Antes de que fuera destruido el pueblo, Dios manda a sellar a los que han sido fieles para que no sufran daño. Esto es exclusivo para el pueblo de Israel. En ese caso, Israel. En este caso son 144,000 del pueblo de Israel que van a ser sellados. Ok. Aquí el Señor retrasa de nuevo los juicios venideros hasta que sus fieles sean sellados. Como Dios reservó 7,000 en los días de Acab que no doblaron rodillas ante Baal. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18. Dios se reserva 144,000 de Israel que durante el periodo de tribulación no doblarán sus rodillas al anticristo. ¿Y a dónde están estos 144,000? ¿A dónde están las tribus de Israel? Están esparcidas. Sabemos, ¿verdad? Sí. Pero ¿saben qué? Dios sabe. Ajá. Dios sabe quiénes son y a dónde están. Y llegó una noticia dentro del pueblo judío que hay un remanente de la tribu de Manasés que ya regresó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero verdad, aunque el hombre no sepa dónde están, Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe, fíjese. Dentro de los 144,000, ¿verdad?
I've heard muchos de los testigos de Jehová, they emphasize that. Do they really know the meaning of what that is? No, they don't. They don't know the meaning. ¿Saben por qué sabemos que ellos no saben el significado? Porque lo que ellos dicen es que 144,000 van a ser salvos. Entonces, para mí, ellos están jugando al azar. Déjame servir a ver si soy salvo. Así que no, ellos no saben lo que es. Si no, ellos entenderían, ¿verdad? Este sellado no es el sello del Espíritu Santo por quien es sellado el creyente, sino que es un sellado a manos de ángeles. Cristo se refiere a esto en Mateo 24, 29 al 31. Apocalipsis 14:1 nos dice cuál es este sello. El sello es el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes, donde otros pueden verlos. Su discipulado no será uno en secreto. De la misma manera pública, los seguidores del anticristo serán sellados en sus frentes o en la mano derecha con la marca de la bestia. ¿Cuál es el número de su nombre? 666. Lo vemos en Apocalipsis 13, 16 al 18. Ahora, los 144,000, que son 12,000 de cada tribu, serán del Israel terrenal, la semilla literal de Abraham, vivos en ese tiempo y no de un Israel místico o espiritual. Aunque las 12 tribus se perdieron, como hemos dicho, hace mucho tiempo entre las naciones, sus paraderos son conocidos por Dios. Y aunque han perdido sus libros genealógicos y sus archivos para no poder trazar sus descendencias tribales, Dios sabe a dónde están y quién es quién. Y en ese día los ángeles, con una precisión omnisciente, los sellarán de acuerdo a sus tribus. 12,000 de cada tribu. Ahora, hay una notable diferencia en los nombres de las tribus aquí registradas y los nombres de las 12 tribus originales. Aquí, en esta donde leímos ahora, los nombres de Dan y Efraín se omiten y los nombres de José y Leví son sustituidos. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó? Bueno, fíjese, muy simple. En el Deuteronomio capítulo 29, Deuteronomio 29, 18 al 21, leemos que el hombre o mujer o familia o tribu que introdujera la idolatría en Israel, su nombre debe ser borrado de debajo del cielo y deben separarse de las tribus de Israel. Esto es precisamente de lo que eran culpables la tribu de Dan y Efraín cuando me permitieron que Jeroboam edificara los becerros de oro para ser adorados, uno a Dan en la tribu de Dan y el otro en Betel en la tribu de Efraín. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versos 25 al 30. Oseas, capítulo 4, verso 17 dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Otra perspectiva considera las bendiciones y maldiciones proféticas pronunciadas sobre las tribus de Israel por Jacob. Fíjense, en Jacob en Génesis 49, Jacob profetiza sobre sus hijos y sus palabras a Dan son algo crípticas. Dice: Dan juzgará a su pueblo como las tribus de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora en el sendero que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49, 16 al 17.
Esta imagen de una serpiente ha sido interpretada por algunos como un presagio del futuro papel de Adán en llevar a Israel al pecado. Ellos causaron que Israel pecara al permitir que se pusieran esos becerros para adorarlos. Y lo mismo con la tribu de Efraín. Permitieron que pusieran estos becerros y fueran adorados por sus tribus. Es claro que las tribus de Dan y Efraín, fíjese, es claro que las tribus de Dan y Efraín tendrán que pasar por la tribulación sin la protección de su sello. Pero cabe señalar que están en la lista de las 12 tribus que ocuparán a la Tierra Santa durante el milenio. Ezequiel 48, 1 al 7 y 23 al 29. Y yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Yes. 23 al 29. Ezequiel 48, 1 al 7 y 23 al 29. Vamos a detenerlo ahí y seguimos la semana que viene. 48 del 1 al 7 y 48 23 al 29. Ezequiel 48.